La presente sesión corresponde a las espondiloartritis seronegativas. Este tema es de suma importancia, sobre todo para los pacientes del sexo masculino. Los tópicos a desarrollar serán las características comunes de estas enfermedades, sus manifestaciones clínicas, el enfoque diagnóstico, tratamiento, la parte de prevención y rehabilitación. Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades que fenotípicamente son diferentes. Comparten asimismo muchas características clínicas, bioquímicas y radiológicas, lo cual las puede agrupar como también dividir. En el grupo de las espondiloartritis existe una enfermedad llamada espondilitis anquilosante, la cual es la más frecuente, la más prevalente, y por consiguiente en la que vamos a hacer mayor incidencia. Asimismo, tenemos la artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis asociada a problemas inflamatorios intestinales, la espondilitis indiferenciada, que actualmente se le ha puesto el nombre de la espondilitis no radiográfica, la espondilitis juvenil y la uveitis anterior aguda. Cuando nos proponemos clasificar a las espondiloartritis, esta se puede hacer en base al predominio de su cuadro clínico. Por ejemplo, tenemos un grupo de espondiloartritis que básicamente tienen un compromiso periférico. Y del otro lado, las espondiloartritis con componente axial. Sin embargo, como vemos en el gráfico, los círculos se entrecruzan. Por consiguiente, también pueden compartir de forma parcial ya sea el componente axial o periférico. En este sentido, tenemos en el grupo de componente básicamente axial a la espondilitis anquilosante, mientras que en las espondiloartropatías seronegativas periféricas están la artritis por psoriasis, la artritis reactiva y la artritis por enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando estamos frente a un paciente en el cual sospechamos de una espondiloartritis, el dolor lumbar es algo que va a estar muy frecuente en los pacientes. Por consiguiente, es importante poder diferenciar si este dolor es de tipo inflamatorio o mecánico. Recordemos que la espondiloartritis, como lo dice su nombre, la terminación itis habla de inflamación. Por consiguiente, el dolor va a tener las características de dolor inflamatorio. Básicamente, la presentación del dolor se va a dar en aquellas personas menores de 40 años, mientras que cuando el problema es mecánico se da en cualquier edad. La forma de inicio, el problema inflamatorio usualmente es insidioso, mientras que cuando el problema es mecánico va a ser agudo. El tiempo de enfermedad que van a referir los pacientes cuando el problema es de tipo inflamatorio va a ser de 3 meses o más, mientras que cuando el problema es mecánico usualmente no pasa de las 4 semanas. Otro punto importante es la rigidez que tienen en la zona lumbar. Esta rigidez va a tener un tiempo de duración de 30 minutos o más cuando el problema es inflamatorio, mientras que cuando el problema es mecánico usualmente es mucho menor a los 30 minutos. El dolor lumbar es otro punto importante, el cual generalmente está presente o es muy común en los pacientes con dolor inflamatorio, mientras que cuando el origen es mecánico, el dolor está ausente. La actividad física es un punto a tener en cuenta porque los pacientes con problema inflamatorio van a tener una disminución del dolor con los ejercicios o con el movimiento, mientras que cuando el problema es mecánico, este dolor se incrementa. El dolor en la zona sacroiliaca también es importante destacar, debido a que los pacientes con compromiso lumbar de tipo inflamatorio usualmente van a tener también inflamación y dolor en la zona sacroiliaca, ya sea de manera unilateral o bilateral. Mientras que cuando el problema es mecánico, estas articulaciones no se comprometen, por tanto no hay dolor. La movilidad de la zona lumbar va a estar afectada en todos los planos, llámese flexión, extensión, lateralización, rotaciones, porque el problema inflamatorio va a limitar todos los planos, mientras que cuando es mecánico, usualmente el movimiento de flexión es el que va a estar afectado. La expansión torácica también es algo a destacar,
debido a que los pacientes con dolor inflamatorio en la zona lumbar también suelen tener el mismo problema en la zona dorsal. Y recordemos que hay una articulación entre las vértebras dorsales y las costillas. Por consiguiente, la expansión torácica va a estar disminuida por este dolor, mientras que si el problema es mecánico, no se altera. Y el déficit neurológico en los pacientes con problema inflamatorio generalmente está ausente, pero en los pacientes con componente mecánico podría estar presente. Entonces, estas diferencias nos van a orientar mucho en el momento de la anamnesis para poder enfocarnos si estamos frente a un dolor de tipo inflamatorio y sospechar de alguna espondiloartritis o frente a un dolor de tipo mecánico. El dolor lumbar y sobre todo de tipo inflamatorio ha sido estudiado por diferentes grupos. Ahí tenemos los más representativos, que sería el grupo Kalin en 1977, el grupo de Berlín en el 2006 y finalmente el grupo de ASAS, que es el último que se dedica a este estudio desde el año 2009. En general, estos tres grupos plantean algunos criterios para nosotros poder enfocarnos en qué es un dolor de tipo inflamatorio y básicamente los tres tienen los promedios de sensibilidad y especificidad muy similares. Por ejemplo, el grupo Kalin, en base a los criterios que por la edad, tiempo de enfermedad, forma de inicio, rigidez, mejoría con el ejercicio, nos da una sensibilidad del 95% y una especificidad del 76%. Por otra parte, el grupo de Berlín nos habla también de un dolor, igual menor de 45 años, va en el promedio. También hace mención al tema de la rigidez, la movilidad, el dolor a nivel de las nalgas, y la sensibilidad para estos criterios viene a ser de 70.3 y una especificidad del 81%. Y finalmente el grupo de ASAS ratifica algo similar al grupo Kalin en el tiempo de edad, que debe ser menor a 40 años. Nos indica que la forma de inicio es insidioso, igual que el grupo Kalin. La mejoría con el ejercicio, igual que el grupo de Berlín. El dolor nocturno, con mejoría al levantarse, igual que el grupo Berlín, y la sensibilidad viene a ser 79.6% y una especificidad del 72.4%. Entonces, en promedio, estos tres criterios, más o menos, van a ayudarnos mucho para la identificación de este problema. Cuando se pretende hacer una clasificación de las espondiloartritis, una forma muy interesante de dividir esta clasificación es dependiendo del componente que va a estar afectado, ya sea la parte axial o la parte periférica. Pueden ser exclusivos o compartidos, con una predominancia ya sea de la parte axial o la periférica cuando son compartidos. ¿Para qué nos va a servir esta diferenciación? Fundamentalmente para llegar al diagnóstico, pero más que ello, para el tratamiento y el pronóstico de este paciente. En la presente diapositiva se hace una comparación entre cuatro diferentes espondiloartritis. Comenzamos con la espondilitis anquilosante, seguida de la artritis por psoriasis, artritis reactiva y la artritis enteropática. Vean que la predominancia es siempre del sexo masculino sobre el femenino. La edad promedio de inicio está alrededor de los 40 años, con excepción de la artropatía enteropática, que se puede dar a cualquier edad. Igualmente, el compromiso sacroiliaco de lejos es mucho más frecuente en los pacientes con espondilitis anquilosante. La simetría del compromiso de articulación sacroiliaca se va a dar en la espondilitis anquilosante, mientras que en artritis por psoriasis y la reactiva es asimétrica, y en la artritis enteropática también tiene un comportamiento simétrico, similar a la espondilitis anquilosante. El promedio de presencia de componente periférico, o sea, artritis periférica, es bastante bajo en la espondilitis anquilosante, 25%, mientras que en psoriasis y artritis reactiva está alrededor del 90-95%. Y en la artropatía enteropática el rango de variación es de 5 a 20, también bastante menor en comparación a las antes mencionadas. La distribución del compromiso va a ser axial en la zona lumbar para los pacientes con espondilitis anquilosante. Los pacientes con artritis de psoriasis es variable, puede ser axial, lumbar, periférica, mientras que en la artritis reactiva básicamente es miembros inferiores y en la artropatía enteropática es muy variable.
La presencia del componente genético, el HLA-B27 positivo, de lejos es muy frecuente en los pacientes con espondilitis anquilosante, mas no así en las espondiloartropatías como artritis por psoriasis, artritis reactiva o enteropatía por enfermedad inflamatoria, ¿no? El compromiso ocular es muy importante en la espondilitis anquilosante. Vean, puede ser tan bajo como 0, pero puede llegar hasta un valor de 40%, mientras que en las otras patologías está alrededor del 20, 50, menos del 15%, podríamos decir que en promedio está un 30%. Una de las maniobras o tests más utilizados en la evaluación de los pacientes con espondiloartritis es el test de Chauvel, el cual consiste en que primero la paciente parada se hace una medición a nivel de las espinas ilíacas posterior-superiores de forma horizontal y de ahí en forma ascendente o cefálica se hace una medición de 10 centímetros. Luego del mismo punto de inicio se puede hacer una medición de 5 centímetros en dirección caudal. Una vez que ya tenemos estos puntos de reparo, al paciente le decimos que haga una flexión sin doblar las rodillas, la máxima flexión que pueda. Entonces luego nuevamente hacemos la medición del punto inicial, que es a nivel de las crestas ilíacas posteriores superiores, hasta donde habíamos marcado 10 centímetros. En el caso que el valor llegue a 15 o más, decimos que la prueba es negativa. Igualmente, si de este punto de inicio, cuando hace la flexión, el paciente tiene más de 10 centímetros para abajo, diríamos que también es la prueba negativa. En caso que los valores sean menores, nos indica que hay una disminución de la capacidad de flexión por un problema inflamatorio. En tal caso, la prueba sería positiva. Como ya mencioné anteriormente, el compromiso de la columna dorsal y las costillas también es importante evaluarlo, debido a que la inflamación de la columna dorsal va a tener un impacto en la expansión torácica. Entonces al paciente se le dice, una vez que está parado, que haga una elevación de los miembros superiores y se pone una cinta métrica alrededor del tórax a la altura de las mamilas. Luego se le dice que haga una expiración forzada, se toma la distancia, o sea, la medición, y luego se le indica que haga una inspiración forzada. Entonces, la diferencia entre el valor, o sea, la distancia de la circunferencia del tórax en expiración forzada versus la inspiración forzada debe ser mayor a 5 centímetros. Caso contrario, estaríamos frente a una disminución de expansión torácica. Obviamente, este problema no solamente se ve en espondilitis anquilosante. Por ejemplo, los pacientes con enfisema también van a tener la prueba positiva, o los pacientes asmáticos cuando sobre todo el problema es severo. Otra evaluación que nos puede ayudar, sobre todo cuando el componente es de columna cervical, es la prueba del trago. Entonces tenemos a nuestro paciente parado, pegado a la pared, sin zapatos y con los talones apoyados en la pared, así como a la espalda. Y luego se hace una medición de la pared hasta la altura del trago en la oreja. Y esta distancia debe estar alrededor de entre 12 hasta 15 centímetros. Entonces diríamos que la prueba de trago es negativa. En caso que la distancia sea mayor a 15 centímetros, estaremos hablando de una prueba de trago positiva y generalmente va asociado al síndrome de la cabeza adelantada. Igualmente, cuando el paciente se le solicita que haga una rotación ya sea de la cabeza, ya sea al lado derecho o izquierdo, normalmente esta rotación debe tener un ángulo hasta de 45 grados. Si es menor de esto, estaríamos hablando de un componente de disminución de la rotación, el cual podría estar asociado a un problema de espondilitis anquilosante o artritis por psoriasis, sobre todo en personas jóvenes. Si son mayores, un diagnóstico diferencial vendría a ser una artrosis a nivel de columna cervical. En esta diapositiva vemos el signo de la cabeza adelantada. En la parte inicial encontramos a la persona con la cabeza erguida, una coincidencia entre el pabellón auricular y el hombro. Al costado vemos cómo la cabeza se ha ido por delante de la dirección del hombro. Entonces, se le llama el síndrome de la cabeza adelantada.
Esto se va a deber fundamentalmente a que el paciente ha perdido la capacidad de movimiento de la columna cervical. Veamos del otro lado de esta otra persona que tiene la misma posición de la cabeza adelantada. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta del compromiso cervical. Lo evaluamos como un dolor de cabeza, dolor de cuello, debo haber tenido una mala posición, he dormido mal, pero es que la enfermedad está presente y está avanzando paulatinamente. Otra maniobra que nos ayuda a evaluar la columna lumbar es el de la prueba dedos al piso. Entonces el paciente está parado, erguido, y luego se le solicita que haga una flexión de columna lumbar con los brazos estirados. Entonces la distancia que usualmente nosotros esperamos entre la punta de sus dedos y el suelo es de aproximadamente 25 centímetros. Si es mayor, estaremos hablando que el paciente tiene dificultades para la flexión y estaría traduciendo un problema de inflamación en la columna lumbar. En pacientes mayores puede estar en relación a un problema de artrosis. Debemos tener presente que el dolor lumbar, sobre todo en los pacientes con espondiloartritis, ya sea cualquiera de las patologías, puede estar asociado a un compromiso de articulaciones sacroiliacas y o cadera. En tal sentido, esta maniobra de Patrick Faberé nos va a ayudar a evaluar cadera y región sacroiliaca. Entonces, tenemos a nuestro paciente en cúbito dorsal. Se le solicita que haga una flexión de rodilla y una abducción del miembro inferior a evaluar. Si el paciente bajo esta posición presenta dolor en la región posterior a nivel sacroiliaco, estaremos hablando de una prueba de Faberé positiva. Continuando con la evaluación de las articulaciones sacroiliacas, existen las maniobras de apertura o cierre de articulación sacroiliaca. Entonces tenemos a nuestro paciente en cúbito dorsal extendido y el examinador pone sus manos sobre ambas crestas ilíacas anterosuperiores y las empuja con dirección contra la parte dura y hacia afuera. Entonces se trata de que se abran las articulaciones sacroiliacas. Si el paciente tiene dolor en la zona posterior, diríamos prueba positiva de apertura. Y también existe todo lo opuesto. El paciente en cúbito dorsal, igualmente las manos están sobre las crestas ilíacas anterosuperiores del paciente y el examinador trata de juntar ambas crestas ilíacas. Si el paciente presenta dolor, será positivo para el cierre. En esta diapositiva podemos encontrar los sintesmofitos versus los osteofitos. El sintesmofito, como vemos en el lado izquierdo, es una formación blanquecina que se da de manera vertical uniendo dos vértebras consecutivas. Viene a ser la calcificación, el engrosamiento producto de la inflamación crónica del ligamento longitudinal anterior, posterior o los laterales. Mientras que el osteofito es un crecimiento, como vemos en el lado derecho, un crecimiento horizontal de forma inicial y luego se puede poner vertical hacia arriba o para abajo, que está presente en los pacientes con espondiloartrosis, que es otra enfermedad, una artrosis de la columna. Entonces recordemos, sintesmofitos vamos a ver en las espondiloartritis, espondilitis anquilosante, artritis por psoriasis, y nos va a dar acá, por ejemplo, como vemos en esta zona, una imagen que va a evocar la caña de bambú. Mientras que los osteofitos es la formación primero horizontal y luego vertical, presente en los pacientes con artrosis de columna. En esta diapositiva vemos dos imágenes de columna lumbar, una anteroposterior y lateral, donde se evidencia la unión entre las vértebras producto de los sintesmofitos. Esta imagen es la clásica caña de bambú. Igual en la incidencia lateral vemos la unión con mayor claridad inclusive de las vértebras por los sintesmofitos. Otra de las articulaciones que se compromete con frecuencia en las espondiloartritis es la articulación sacroiliaca, ya sea una o ambas. En tal sentido, acá les presentamos unas imágenes, primero una maqueta donde nos indica
En color rojo, cuáles son las articulaciones sacroiliacas. En la parte inferior, una radiografía donde está manifiesta la esclerosis a nivel de articulaciones sacroiliacas de forma asimétrica o, si quieren, en ambos lados, pero mayor problema de sacroileitis en el lado izquierdo. Y de otra parte tenemos la resonancia, donde se evidencia aquí en color negro la región sacroiliaca con inflamación, y en la parte donde está la flecha, la imagen inferior, apreciamos el edema óseo. Como se indicó en las primeras diapositivas, es muy importante que nosotros podamos tener un abordaje adecuado de los pacientes con las espondiloartritis. Para ello, y en relación a las posibilidades del tratamiento y sobre todo el pronóstico, se ha dividido a los pacientes en aquellos que podemos encontrarlos o diagnosticarlos en el momento no radiográfico versus los que ya están en el estadio radiográfico. Lo ideal es hacer el diagnóstico en el estadio no radiográfico. El paciente va a tener la clínica de un dolor lumbar de tipo inflamatorio y mediante la resonancia magnética de articulaciones sacroiliacas podemos llegar a este diagnóstico. De otra parte, en el estadio radiográfico, en base a los criterios de Nueva York modificados en el 84, donde el paciente también va a tener dolor lumbar, pero ahí encontramos sacroilitis en las radiografías. Y acá lamentablemente la enfermedad ya hizo el daño respectivo. Posteriormente avanzará y el paciente mantiene el dolor lumbar y ya vamos a encontrar los sindesmofitos, lo cual nos habla de un daño crónico. Entonces, recordemos, muy importante hacer el diagnóstico en estadios no radiológicos en función a la clínica del paciente, y nos podemos apoyar con una resonancia de articulaciones sacroiliacas. El tiempo aproximadamente que se ha demorado muchas veces en que el paciente sea diagnosticado ha sido hasta de 10 a 7 años. Cuando nosotros utilizamos la resonancia magnética para el estudio de la espondiloartritis, debemos tener en cuenta las secuencias. Entonces tenemos T1, que es la secuencia potenciada, donde característicamente vamos a encontrar la zona inflamada de forma activa de una coloración hipointensa. T2, potenciada sin grasa, o T2 también potenciada con supresión de grasa. Las imágenes van a ser hiperintensas. Igualmente en STIR las imágenes son hiperintensas. En T2 potenciada con supresión de grasa es hiperintenso, y en T1 post infusión de galodinio con supresión de grasa hiperintenso. Entonces nosotros vamos a tener básicamente en de las 5 secuencias, en 4 un tono de gris hiperintenso. Esto nos ayudará a diferenciar la actividad de la enfermedad. En esta diapositiva se evidencian las diferentes secuencias de estudio de una columna de un paciente con espondiloartritis. Entonces vemos T1, como se mencionó, una coloración hipointensa, T2 hiperintensa, STIR hiperintensa, T2 con supresión de grasa hiperintensa y T1 post infusión de galodino con supresión de grasa también hiperintensa. Desde un punto de vista práctico, la aplicación de las diferentes secuencias nos va a ayudar primero. Por ejemplo, si tenemos la secuencia de STIR, nos servirá para evaluar lesiones inflamatorias activas. El paciente viene por dolor importante, hacemos la resonancia y nos dará la imagen en STIR. Si es positiva, ese paciente tiene un problema activo y es lo que le duele. De otra parte, el T1 potenciado nos habla de lesiones crónicas que necesariamente no van a ser ya dolorosas. Y el T1 con galodinio con supresión de grasa nos habla de lesiones inflamatorias activas y vascularización. De acuerdo a los criterios de clasificación de ASAS para las espondiloartritis, ponen ellos dos alternativas.
El primer requisito es que sea un paciente con dolor de tipo inflamatorio, una duración mayor a 3 meses y una edad menor de 45 años. Entonces, la primera opción para clasificarlos es en base a la imagen de la sacroileitis, una imagen obtenida básicamente por una resonancia magnética. ¿Qué características debe cumplir la imagen de sacroileitis? Inflamación, ya sea aguda, que va a sugerir una sacroileitis asociada a un dolor, por ejemplo, en columna lumbar, más la presencia de una de estas características: dolor lumbar inflamatorio, que tenga artritis, entesitis a nivel de talón, es un dolor importante ahí, presencia de uveitis, antecedente o presencia de dactilitis, antecedente o presencia de psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, historia de enfermedad familiar para espondiloartritis, la presencia de HLA-B27 o una proteína C reactiva. Cualquiera de lo antes mencionado más una imagen de sacroileitis plantean como un criterio de clasificación para una espondiloartritis. De otra parte, también nos dan la posibilidad que sea un examen de laboratorio, el HLA-B27, más 2 de las características antes mencionadas. Cualquiera de estas alternativas nos ayudará a clasificar al paciente como espondiloartritis. En esta imagen vemos una mano del paciente con psoriasis. Es evidente la lesión a nivel de las uñas, la región eritematosa periungual y también a nivel metacarpofalángica. Lesiones cutáneas y el tercer dedo del medio, una dactilitis, un engrosamiento importante de todo el dedo, conocido también como dedo en salchicha. La artropatía psoriásica o artritis por psoriasis debe ser considerada como una espondiloartritis seronegativa, porque en la mayoría de pacientes la prueba del factor reumatoide sale negativo. Sin embargo, aproximadamente un 15% hasta un 30% puede tener la prueba positiva. Recordemos que la artropatía por psoriasis en la mayoría de los pacientes va a ser precedida por lesiones psoriásicas. O sea, un diagnóstico previo de psoriasis y años posteriores desarrolla la artritis por psoriasis. Sin embargo, hay un pequeño grupo que no es mayor al 5%, que es al revés. Primero desarrolla artritis y luego lesiones psoriásicas. Acá tenemos una breve explicación de la fisiopatología de la artritis por psoriasis. Primero veamos que va a haber un infiltrado de células mononucleares de tipo linfocito T y la liberación de citoquinas proinflamatorias, principalmente el factor necrosis tumoral alfa, como parte del proceso de la psoriasis. Entonces, este infiltrado se va a presentar a nivel de membrana sinovial o en el sitio de inserción de tendones y ligamentos. Clínicamente, se manifiesta el infiltrado de membrana sinovial con un problema de sinovitis, y cuando es a nivel de la inserción de ligamentos y tendones, un problema denominado entesitis. La conjunción de la entesitis más la sinovitis nos va a dar un problema llamado dactilitis. Y por otra parte, la entesitis sola nos presentará el problema de fasciitis plantar, por ejemplo, entesitis del tendón de Aquiles o un dolor a nivel tendón, en las rodillas, en la zona que sea requerida por la enfermedad. Dentro de las formas clínicas es importante tener en cuenta los datos mencionados por el paciente y también el examen físico. Recordemos que el paciente usualmente nos va a decir que su problema de salud tuvo un inicio agudo cuando llega un ataque. Sin embargo, en algunos pacientes esta presentación puede ser de forma insidiosa también. Cuando hacemos el examen físico vamos a encontrar que las articulaciones interfalángicas proximales y distales a nivel de manos van a ser las más afectadas, simulando a nivel de interfalángicas proximales una artritis reumatoide y en distales una artrosis. También podemos tener pacientes con afección en el primer dedo del pie y nos va a remediar un problema de psoriasis. Asimismo,
hay diferentes patrones de compromiso articular, ya sea el oligoarticular asimétrico o el oligoarticular simétrico. Lo importante que es una presión oligoarticular, lo cual va a diferenciar del artritis reumatoide, que es poliarticular. De acuerdo a la clasificación realizada por Morwright en relación a los patrones articulares y que nos puede ayudar bastante en el momento del diagnóstico, veamos, por ejemplo, que el compromiso o el patrón de compromiso en un 70% de los pacientes es oligoarticular. Entonces, cuando estemos frente a un paciente con compromiso oligoarticular, manifestaciones clínicas, fácilmente podríamos ya estar pensando en esa opción de diagnóstico. De otra parte, tenemos el compromiso poliarticular, con un 15%. O sea, es bastante bajo, pero ten en cuenta. ¿Dónde se produce el daño? Interfalángico distal, 55%. Entonces, si combinamos el oligoarticular con un compromiso interfalángico distal, estaríamos aproximándonos de forma importante al diagnóstico. Y de otra parte, si es poliarticular con compromiso distal, también. En valores mucho menores tenemos cuando el compromiso es básicamente a nivel de columna, un 5%, y si tenemos una artritis mutilante, igual un porcentaje del 5%. En esta diapositiva vemos tres imágenes con características propias de la espondiloartritis. En la parte superior izquierda, la mano con el tercer dedo en dactilitis, lesiones eritematosas descamativas periunguales y el daño a nivel de las uñas. En la imagen superior derecha vemos los clásicos hoyuelos que se dan en la superficie de la uña, conocidas como pitting. Y en la parte inferior vemos el segundo dedo del pie derecho con una dactilitis, engrosamiento difuso del dedo. En esta diapositiva, la imagen nos permite evidenciar un compromiso articular conocido como lápiz en copa, donde vemos que el hueso de la falange distal se mete sobre la falange proximal, o si queremos ver de otra forma, la falange media se introduce en la falange distal. Esta imagen es típica de los pacientes con artritis por psoriasis y felizmente es un compromiso poco frecuente. De otra parte, producto del proceso inflamatorio, vemos en la otra imagen la zona de anquilosis entre falange distal y la media. Asimismo, las características clínicas de estos dedos en su evolución han sido que tienen un engrosamiento por membrana sinovial, derrame, o sea, una sinovitis a ese nivel, los clásicos síntomas y signos de inflamación, calor, limitación funcional, erosiones en los huesos que vemos y obviamente un incremento de volumen de forma difusa correspondiente a una dactilitis. Han sido manifestaciones clínicas previas a que se evidencie este daño articular. En esta diapositiva encontramos dos imágenes correspondientes al compromiso axial por la espondiloartritis, y en este caso por la artritis psoriásica. Primero, en la parte superior, el compromiso de articulaciones sacroiliacas de forma asimétrica. Hay un mayor compromiso del lado derecho que el izquierdo, hay una fusión completa ya en el lado derecho, en el lado izquierdo hay una leve línea negra todavía, que nos habla de un espacio. Y de otra parte, la radiografía de columna lumbar, vemos que está tomada en la zona de transición dorso-lumbar y podemos apreciar unos sindesmofitos de tamaño muy elevado o muy grande, lo cual es atípico, pero sin embargo se ve en estos pacientes. Y si nos percatamos, es asimétrico. Tenemos en el lado izquierdo y no en el lado derecho. En relación al tratamiento, como mencioné anteriormente, esta división de que si el paciente tiene un compromiso de predominio axial o periférico nos ayudará para orientarnos en la opción de tratamiento y su enfoque. Ya sea que nuestro paciente tenga un compromiso básicamente axial o periférico,
nuestra primera línea de tratamiento va a estar en base a los antiinflamatorios no esteroideos. Y acá tenemos una lista de todos los antiinflamatorios no esteroideos, los clásicos y de la familia de los COXIP, que se puede utilizar en estos pacientes. La dosis debe ser plena, como está expuesto acá en la imagen, y el periodo de tratamiento debe ser 4 semanas continuas. Que el paciente tenga o no tenga dolor, debe tomar las pastillas. Si tenemos un efecto positivo que disminuye el dolor, continuará con ello, con el tratamiento. Si el paciente tiene dolor o ha disminuido, la idea es que para el siguiente mes se cambie a otro antiinflamatorio. En esta diapositiva se presentan las recomendaciones del grupo ASAS para el tratamiento de los pacientes con espondiloartritis. Entonces, todos los pacientes como primera línea de tratamiento van a utilizar antiinflamatorios no esteroideos, ya sea que tengan compromiso axial o compromiso periférico. Si el paciente con compromiso axial no tiene buena respuesta al uso de antiinflamatorios, el primer mes se cambiará de antiinflamatorio y se utilizará por un segundo mes. En caso tampoco tenga respuesta, ya pasa directamente al empleo de los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el factor de necrosis tumoral, conocido como anti-TNF. Infliximab, etanercept, adalimumab, certolizumab, golimumab, por ejemplo, por citar algunos. Si el paciente no tiene compromiso axial, sino periférico, pues igual utilizará antiinflamatorios por 4 semanas. Si tiene buena respuesta, perfecto. En caso que no tenga buena respuesta, rotamos antiinflamatorio. Y en estas primeras 4 semanas o en las segundas, se puede asociar el empleo de sulfasalacina. Si tenemos respuesta positiva, perfecto. En caso contrario, este paciente ya pasará también al grupo de los usuarios de anticuerpos monoclonales dirigidos contra el TNF. Una alternativa que se ha dado en los últimos años es la presencia del anti-interleuquina 17. Es un anticuerpo dirigido contra la interleuquina 17 con buena respuesta también en estos pacientes. De otro lado, todo el tiempo el paciente debe usar analgésicos y una opción terapéutica también sería la cirugía en casos muy puntuales. Finalmente, en esta diapositiva, una vez más, se hace un esquema para las recomendaciones en los pacientes que utilizarán anticuerpos monoclonales contra la espondilitis anquilosante o artritis por psoriasis. Estos conceptos también son extensivos para la opción terapéutica del inhibidor de la interleuquina 17. Entonces, nuestros pacientes van a estar divididos en 2 grupos: los que tienen manifestaciones con predominio axial y los que tienen manifestaciones con predominio periférico. Cuando el problema es axial o periférico, el uso de antiinflamatorios no esteroideos por 4 semanas es un requisito. Si el problema es axial y falla los antiinflamatorios, más una evaluación de Baseline mayor a 4, el paciente pasará a ser usuario de los anti-TNF. Y hay algunas pruebas de laboratorio que podemos acompañar. Por ejemplo, una proteína C reactiva o BCG elevada, estudios de resonancia magnética del segmento que sean positivos, o si no, evidencia de progresión radiográfica y obviamente el examen clínico. Si el componente básicamente es periférico, igual el uso de antiinflamatorios, un Baseline mayor a 4, las evaluaciones que ya les acabo de mencionar sobre el laboratorio de examen físico, y si cumple con ello, el paciente podrá ser tributario para utilizar un anti-TNF.